Así que gracias al Señor por darnos ese hermoso privilegio. Pero cuando uno ve esta palabra ahí en Jueces capítulo 4, les dije, Jueces capítulo 4, ve una situación un tanto difícil para el pueblo de Dios. No eran momentos buenos. Creo que unos años antes de lo que nos señala este pasaje, o en sí este libro de Jueces, habían experimentado un tiempo de bendición, un tiempo de bienestar para la nación del pueblo de Israel. Porque mientras estuvo Josué, nos dice que él encaminó al pueblo. Josué tomó la iniciativa de lo que yo le estaba diciendo recién, justamente nada más y nada menos, porque él le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé ustedes qué van a hacer, les decía Josué, si van a seguir a los dioses de sus padres o van a decidirse por el Señor. Pero yo y mi casa seguiremos a Jehová, serviremos al Señor. Eso fue tan fuerte que hizo que hubo un tiempo en el cual el pueblo de Dios era bendecido. Pero luego nos dice la Escritura que se murió Josué. Y luego se fue perdiendo, ¿no es cierto?, ese compromiso, esa búsqueda, esa entrega al Señor, a tal punto que se desvaneció toda la bendición espiritual, y cuando se deshace la bendición, cuando se rompe la relación espiritual o la obra espiritual de Dios en nuestra vida, repercute en lo natural también. Entonces vienen los problemas en la familia, vienen los problemas económicos, los enemigos le atacaban, le robaban todas las cosas. Y entonces Dios, en su misericordia, nos dice en este libro de Jueces que Él levantó hombres, y en este caso vamos a ver a una mujer llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo les visitaba, los levantaba, les daba la autoridad, los capacitaba para sacarlos de ese yugo de esclavitud y volver a traer la libertad y la paz al pueblo. Y en este caso estaba tan bajo y tan mal había caído el pueblo que no había nadie que se levantase para salvar al pueblo. Y un poco este mensaje de hoy, les decía, nace en virtud de que hoy es el Día de la Madre. Y buscando en la concordancia algunas palabras, me encontré con ese versículo. Dejen ahí en el capítulo 4, pero quiero leer el 5-7 antes, porque no lo iba a leer ahora, lo iba a leer después. Pero me encontré con este versículo que dice aquí en el 5-7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Ese fue el versículo que me dio el mensaje para compartir en esta noche. Esa actitud de esta mujer que se levantó y como madre, dice ella, se puso al frente. Y buscaban otras versiones de la palabra del Señor y decían de este mismo versículo que así como una madre defiende a sus hijos, así esta mujer se levantó para defender al pueblo de Israel. Y pensaba, ¿no es cierto?, en esos primeros momentos cuando decía que voy a compartir con los hermanos, pensaba en nuestras vidas. Pensaba en nuestras vidas cómo nosotros debemos copiar la actitud de esta mujer, de Débora, que vio que las aldeas estaban abandonadas, que Israel, dice, había decaído. ¿Cómo era la situación? ¿Era deplorable? ¿Sí o no? Creo que a veces este pasaje refleja nuestra familia, refleja nuestra vida, refleja nuestra iglesia o nuestra ciudad o nuestro país. Pero lo interesante es que no todo concluye con ese diagnóstico que nos da acá, que dice que las aldeas estaban abandonadas, habían decaído. Si terminase este versículo ahí, sería triste, desesperanzador el asunto, ¿no? Sin esperanza. Pero nos dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y evidentemente hubo una acción de esta mujer. Y yo quiero anticiparme a la conclusión de este mensaje. Decirte que si vos te levantás, si tomás una decisión, luego lo voy a decir, pero estoy diciéndole ya al final, tiene que haber un hasta qué. Amén. Dice, hasta que yo
me levanté. Hasta que vos no te levantes, hasta que vos no te determines, hasta que vos no tomes la iniciativa, las cosas no van a cambiar. Amén. Así que Dios nos habla. Algunos, Dios nos llevó casi 900 kilómetros para decirnos hasta qué. ¿Sí o no? A otros los llevó para otro lado, a otros acá, a otros en distintos lugares. Pero Dios nos habla. A mí me gusta porque esta imagen la podemos ver en la epístola a los Hebreos. En el capítulo 1 de la epístola a los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que Dios en la antigüedad, en otros tiempos, lo vemos aquí en la Biblia, Dios habló a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de los jueces en este caso. O sea, utilizó distintas maneras, hasta un burro tuvo que usar en una oportunidad. Es más, decía, aún si es necesario, las piedras van a hablar para que ustedes aprendan y entiendan el camino de Dios. O sea, Dios se valió de muchas maneras para hablarnos y a veces todavía nosotros no entendemos y no cambiamos. Así que en esta noche el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos experimentar su bendición con una acción de parte de cada uno de nosotros. Leemos muchas veces o hemos escuchado mucho acerca de la paternidad espiritual o de la cobertura paternal, pero muy pocas veces se ha escuchado hablar acerca de la maternidad espiritual en las iglesias, ¿sí? Es importante en estos tiempos reconocer el papel de la mujer multifuncional, ¿sí o no? Hay una imagen de la mujer de hace muchos años atrás, del siglo pasado, de la mujer está para la casa nomás, ¿no? La función de la mujer es la de encargarse de la cocina, lavar los platos, cocinar, criar a los hijos estando en la casa, y ahí se limitaba todo. Pero en este tiempo las cosas han cambiado. Ya encontramos a las mujeres realizando tareas a la par de los hombres, aunque tal vez no se les reconozca a las mujeres, o tal vez por un mismo trabajo a veces a la mujer les pagan menos que al hombre. Pero ya eso ahí se está cambiando. Pero dentro de la iglesia nos encontramos también con la importancia, ¿sí?, de que no solamente no es importante, bien digo, la paternidad, sino que necesitamos sumar el trabajo de la mujer, ¿sí? No es solamente el trabajo de un pastor. A veces a las mujeres que acompañan, o la esposa, se la conoce como la esposa del pastor, y no como una pastora, ¿no? Porque tal vez algunas se han conformado solamente con ese título de esposa de pastor. Digo esposa, o a veces nos dicen la esposa de, y suena un poco, qué bueno es que podamos cada uno tener nuestra propia personalidad, ¿no? Y es cierto que en Dios solamente existe la paternidad, pero en el caso de nuestro Dios, Él no carece de ninguna virtud para satisfacer nuestras necesidades en nuestra vida, sino que Él puede consolar como consuela una madre. Por eso dice allí en Isaías 66:13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Amén. Así como consuela, así como quien consuela a su madre, así yo los voy a consolar. Ahora, el hombre no puede hacer esto. Es una virtud, una capacidad solamente de Dios. Pero Dios hace las cosas perfectas. Y como el hombre no puede cubrir ese aspecto, dice en Génesis que Dios creó una ayuda idónea para el hombre. Y entonces allí aparece la mujer, ¿sí? O sea, un ministerio ofrece, digamos, una cobertura completa cuando está el hombre, pero también está la mujer. Amén. Entonces, cuando el hombre y la mujer en conjunto sirven a Dios, podemos cubrir todas las necesidades en su totalidad o su plenitud.
Pero si solamente los hombres realizáramos, imagínense, las tareas, las labores de la iglesia, aunque por muchos años en la iglesia la mujer calle en la congregación, ¿no? A veces hasta el día de hoy me parece que a veces sigue eso. La mujer no puede hacer nada. Yo he estado en iglesias donde la mujer no se puede subir acá, al púlpito, a la plataforma. Si una mujer tiene que hablar de acá abajo. Porque ese es un lugar santo, exclusivo, dedicado para el hombre. Algunos me están mirando con cara rara, no entienden lo que estoy diciendo, pero es así. Otros sí que conocen, saben lo que estoy diciendo. Pero creo que estamos en un tiempo donde eso ya, por lo menos a nosotros, ya lo hemos dejado atrás. Y hemos entendido, ¿no es cierto?, la importancia de que tanto el hombre como la mujer, el hombre y la mujer en conjunto puedan servir en plenitud, en el ministerio, en la obra de Dios. Amén. Y es tan importante la labor del hombre como de la mujer. Y yo puedo ver aquí en este pasaje algunas características de lo que sería esa cobertura maternal o de la mujer, aplicarla, y vamos a aplicarla también, por supuesto, para nuestra vida. Pero la primera característica que puedo ver es la autoridad. Todos necesitamos autoridad de parte de Dios para servir con eficacia en el ministerio que Él nos ha dado. Y aquí en Jueces, capítulo 4, versículo 4, allí nos encontramos, Jueces, capítulo 4, versículo 4, vamos a leer en primer lugar. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Fíjense, como les decía recién, cómo habría sido la situación que era una mujer la que gobernaba a Israel. La mujer era imposible, la mujer no era considerada. Si nosotros hiciéramos en este momento un estudio del tabernáculo y del templo, había un lugar para la mujer, no podía entrar de la misma manera que el hombre al templo para adorar a Dios. Imagínense. Pero acá nos dice que gobernaba, no sé, cuando hacían un censo, en Israel se contaban los hombres, las mujeres y los niños no se contaban porque no servían para la guerra. Así que solamente, o no sé, cuando Jesús multiplicó el pan y los peces, por ejemplo, ¿se acuerdan? Eran como 10.000, dice, sin contar a los niños, a las mujeres y a los niños. Era un poco, miren, y eso que el cristianismo recién, con la llegada del cristianismo, la mujer comenzó a tener un lugar más importante, pero hasta ese entonces, en las distintas sociedades, la mujer era una cosa más, así les digo. Amén. Gracias a Dios por el cristianismo que comenzó, que introdujo algunos cambios. Así que evidentemente este era un momento crítico para todo Israel y sobre todo para el liderazgo. Porque acá nos dice que gobernaba una mujer. ¿Saben qué significa Débora? Débora significa abeja. Y qué interesante, ¿no es cierto?, que es el nombre de esta mujer, porque abeja, laboriosa, imparable, incansable. Ese era el nombre, el significado de Débora. Y Débora vino a suplir la necesidad que había allí en ese pueblo. Dios permitió que toda esta situación crítica, esta mujer apareciera para darle victoria al pueblo de Israel. No porque, no, era para que los demás entendiesen el lugar que la mujer debía ocupar dentro del liderazgo. Y nosotros también nos encontramos en este tiempo con la importancia, vemos o no, por ejemplo, si contamos acá seguramente debe haber más hermanas que varones, ¿sí o no? A ver, me parece que sí, ¿no? Seguramente, no sé cuánto, pero a veces son más las mujeres que los hombres. Y necesitamos nosotros considerar la labor, la tarea de la mujer. Ahora, la mujer también, la hermana, debe entender la importancia, ¿no es cierto?, de asumir,
de tomar el desafío que Dios nos está haciendo en este tiempo, porque muchas tampoco quieren a veces servir a Dios o tomar un lugar de liderazgo, ¿no? Pero estamos necesitando. Recuerdo un pastor de otro continente, él contaba en su testimonio que eran muchísimas las mujeres, muy poquitos hombres había en su iglesia. Y entonces tuvo que hacer allí una cosa, tiene que ver con el tema cultural, pero las mujeres comenzaron a ocupar puestos de liderazgo y ellas fueron las que hicieron que la iglesia creciera, a tal punto que la iglesia es la iglesia más grande a nivel mundial. Y estaba llevada adelante con un grupo de mujeres líderes que tomaron el desafío, ¿no? Así que nosotros necesitamos en este tiempo decirle, Señor, ayúdanos, ¿sí? Entender que en este caso, como dice aquí, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer. Eso tiene que ver, el gobernar tiene que ver con autoridad, ¿sí? Autoridad. Y autoridad es primeramente sentir una responsabilidad. Si nosotros no tenemos la responsabilidad, si no estamos comprometidos con sacar el asunto adelante, de nada sirve, ¿no? Vieron que hay personas que están puestos por autoridad pero no hacen nada. Parece que no les importa nada. A veces eso lo vemos en los hogares, en las casas. Me ha tocado estar en alguna casa donde dice, pastor, hable, y encima me mandan a mí, ¿no? Pastor, háblele a mi esposa, a ver si se pone a hacer lo que tiene que hacer. Claro, porque ahí está la mujer luchando, ¿no es cierto?, con el problema que tiene que cocinar, lavar todos los días, planchar, cuidar, criar a los hijos, disciplinarlos. El hombre llega a las 6 de la tarde, 7 del trabajo, estoy cansado. ¿Qué me hiciste de comer, no? Y parece que el hombre, nosotros no tenemos responsabilidad a veces, ¿no? Y tenemos tanta responsabilidad como nuestra amada esposa, que queda en nuestra casa, ¿no? Tengo que hacer buena letra. Ustedes no piensen que estoy haciendo buena letra, pero bueno. ¿Quién podía cuestionar la autoridad de Débora, no? Decía, ella se había jugado, se había dedicado a hacer lo que tenía que hacer por su nación. Otra característica que podemos ver de esta mujer, y lo dice ahí mismo, mujer dice, una mujer que gobernaba, que era profetisa. Y a mí me gusta esta palabra, porque todos nosotros necesitamos tener una revelación profética. El lema del congreso al cual fuimos ahora era tiempos de revelación, ¿sí? Donde nosotros necesitamos que Dios se nos revele de una manera más íntima, más profunda. A veces, hermanos, leemos la palabra y no entendemos nada. ¿No le ha pasado? O leer una palabra y no le encontrás nada, pero vos seguís buscando, seguís orando, te seguís metiendo y de pronto es como que hay un versículo que se salta de ahí, un pasaje bíblico que sale de ahí y lo entendés como nunca antes lo entendiste. Quiere decir que ahí se te reveló esa palabra. Ahí la podés aplicar a la necesidad que vos estás teniendo. Pero para tener una revelación profética necesitamos tener comunión con Dios. Tenemos que tener esa intimidad con Dios. Si no hay una comunión, si no tenemos una relación con Dios, no vamos a poder tener revelación. Amén. Solamente se le descubren las cosas porque revelar significa quitar el velo. Hay muchos que dicen, no veo nada, no le encuentro la salida. Está todo, esto lo hice hace poquito, hace un tiempo atrás. Está todo tapado, está todo velado a nuestros ojos. Pero cuando vos tenés una revelación, eso que está tapado, se corre el velo y lo podés ver. Y eso lo podemos lograr estando en la presencia de Dios, en íntima comunión con Él. Por eso cuando vos no veas salida en tu vida, cuando no le encuentres la vuelta a algo, cuando no sepas qué hacer, tenés que ir a la intimidad con el Señor y allí se te va a revelar las cosas que tenés que hacer.
¿Qué hacer con tu esposo? ¿Qué hacer con tu hijo? ¿Qué hacer con tu jefe que es un desgraciado que te trata mal? No, bendecilo, no lo vas a decir así, ¿no? ¿Con quién tienen problemas ustedes? Bendíganlo. Amén. Nunca maldigan a nadie, si no tienen que bendecirlo. Amén. Así que necesitamos nosotros tener esa revelación profética. Y nos dice aquí que Barak se negó a ir solo a la batalla. Creo que este hombre Barak quedó escrachado para toda la vida porque no se animó, no tuvo el coraje para ir a la batalla, sino que le dijo a Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir a la batalla. Miren qué hombre que era este. Que si la mujer iba, si esta mujer iba, él lo acompañaba. Es como, en otro sentido, es como cuando, ¿se acuerdan? Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? O sea, nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que necesitamos estar en la presencia de Dios. Amén. O también, por ejemplo, cuando el arca del pueblo, el arca del pacto estaba con el pueblo, ellos se animaban y estaban entusiasmados porque ese arca representaba la presencia de Dios. Era como que Barak decía, bueno, Débora es una mujer de Dios, así que si ella está conmigo, las cosas van a andar bien. No sé, algunos se aviven, ¿eh? Algunos dicen, che, vieja, andá vos a la iglesia, orá y pedí bendición por mí. No, los dos tienen que ponerse a buscar. Porque si no, ahora van a empezar, bueno, mandan a la esposa a la iglesia, total, que ella nos traiga la bendición. No, esto es entre todos. Pero para tener revelación profética también se necesita visión. Amén. Tener visión. Y cuando hablamos de tener visión, estamos diciendo la necesidad de poder caminar por el camino correcto, por el camino que nos indica Dios. Nosotros como líderes necesitamos tener visión para poder llevar a aquellos que aconsejamos, a aquellos que ministramos por el camino correcto. Imagínense, si no tenemos visión, es terrible. Cualquiera puede tener hijos, ¿sí? Cualquiera puede tener hijos, pero pocos pueden instruir y darles un futuro verdadero, lindo a sus hijos. Es distinto, ¿no? Muchas veces al no haber visión, y como dice en Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Nosotros necesitamos tener una revelación, una palabra de parte de Dios. ¿Cuál es la palabra que tenés en este tiempo para tu vida de parte de Dios? ¿Hay una palabra? ¿Se acuerdan que esto lo estamos diciendo permanentemente? Yo tengo que tener una palabra de Dios. Tiene que haber un versículo que me guíe, un versículo que me sostenga. Porque cuando venga la prueba, ¿se acuerdan que esto lo decíamos? No esperar al día de la crisis, al día de la prueba, para decir, Señor, hablame, Señor, dame una palabra. No, vos antes tenés que estar preparándote en la palabra de Dios. Entonces vos buscás una palabra de sanidad. Buscá una palabra de sanidad, de que Dios te sana, de que Él te cura, de que Él te libra de todos tus dolores, de toda aflicción física. Tenés que buscar una palabra que te sostenga, una palabra que te anime emocionalmente o que te motive para seguir adelante. Yo estoy contigo, no te voy a dejar. Entonces cuando venga tu tiempo de enfermedad, vos vas a tener una palabra de sanidad, pero ya la tuviste buscándola. Dios te reveló esa palabra. Cuando vos te sientas solo, que no hay nadie contigo, como vos estuviste buscando una palabra que dice, no estás solo, yo estoy contigo, no te voy a dejar nunca. Entonces cuando vos estés en soledad, esa palabra te va a ministrar, esa palabra te va a dar la fuerza para que vos puedas avanzar e ir adelante. De eso se trata. Amén. No esperar a las pruebas. No esperar a las dificultades para buscar a ver qué palabra vamos a tener. Si estás pasando un tiempo de bonanza, gloria a Dios, llenate de las palabras del Señor. Amén. Que la palabra se haga vida
en cada uno de nosotros. Y para tener revelación profética se necesita el respaldo de Dios. Amén. Porque la persona no habla por ella misma, sino que no es que son las palabras que decimos, sino que hay todo un testimonio. Nosotros no solamente hablamos con nuestras palabras, sino que hablamos con nuestro testimonio. Hay gente que dice cosas que son verdades, pero como su testimonio no le acompaña, nadie le cree. Amén. O sea, nosotros debemos acompañar a nuestras palabras con nuestro testimonio. O sea, darle credibilidad a las cosas que decimos con nuestras acciones. Entonces vamos a poder experimentar bendición de Dios. Otra característica que podemos ver aquí es el compromiso con el hogar que tenía Débora como esposa. Nos dice allí en el 4:4 de Jueces que era esposa, era mujer de Lapidot. Y creo que la credencial más grande de un ministerio es su familia. Amén. Podemos ser grandes, como esto lo comenté hace tiempo, pero en una época teníamos algunos hermanos acá que querían ser pastores, evangelistas, maestros. Bárbaro. Predicaban, enseñaban, ¿no? Y un día le dije, bueno, la credencial de ministro, si vos querés tener una credencial para ser ministro, esa credencial te la tiene que firmar tu esposa. Porque acá en el púlpito hablamos todo muy bonito. Pero ¿qué dicen nuestra esposa? ¿Qué dicen en nuestra casa? No quedó ninguno de aquellos, le digo. Cuando le dije que la esposa le tenía que firmar la credencial, se acabó todo. Pero ser una esposa nos habla de compromiso, ¿sí o no? Es una mujer que no abandona al marido, aún en los momentos más difíciles, que se goza en los buenos momentos y se entrega para librar su casa en los días malos. Débora era una mujer responsable en su casa. Y es como cada uno de nosotros debemos hacerlo. ¿Sí? Entender que nuestro primer ministerio es nuestra casa, hermanos. Tenemos que lograr en nuestro hogar transmitir todo lo de Dios para luego transmitirlo a otros. Y pensando un poquito en este punto, también me encontré con algo que me hacía reflexionar, ¿no? Porque muchos exigen a los demás. Algunos que toman algún grado de liderazgo, de responsabilidad en la iglesia, le exigen a los demás lo que ellos no son capaces de resolver en sus propios hogares. Amén. Entonces acá no vengamos a... No sé si me explico lo que quiero decir. Si yo no puedo conducir mi hogar, ¿con qué cara vengo a poder exigirle, a querer exigirle a ustedes que lleven bien su hogar? Amén. Pero nosotros siempre queremos que el cambio sea en los demás y no hacemos la parte nuestra que nos corresponde en nuestra casa. Por eso si ponemos atención a esta mirada, vamos a poder entendernos, porque todos tenemos dificultades en nuestros hogares. Todos tenemos temas a los cuales tenemos que encararlos, enfrentarlos, resolverlos. Pero no estamos acá para venir a condenar y a juzgar al otro. Amén. Porque de estos hay muchos. No en esta iglesia, en otra. Pero yo les comento a ustedes por si se encuentran con alguno de esos, nada más. Pero claro, o sea, si vos no sos, quédate calladito la boca, no juzgues a nadie, no critiques a nadie. Quédate calladito y listo, tratá de cambiar vos, tratá de ser un mejor esposo, un mejor padre, una mejor esposa, una mejor madre. Pero no te pongas a ver los errores de los demás. Mirá, ¿viste el hermano fulano? No sabés la casa lo que es. Y la de él resulta que es peor todavía. Pero él está más preocupado. Y encima capaz que va y le quiere aconsejar al otro. Che, tus hijos andan en esto. ¿Qué? Y los de él, en la casa de él no hace nada. Pero para la casa del otro tiene todos los consejos.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, le digo, nada más. Pero necesitamos en este tiempo decirle, Señor, ayúdanos, ¿sí? También nos dice aquí en el 4:5 de Jueces, ya termino, sí, voy rapidito. Dice, nadie dice nada. Allá en Chile le decían, no, decía. Cuando el pastor decía que iba a terminar, allá nadie quería que terminara, acá nadie dice nada. Y acostumbraba, dice, a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Amén. Ella emitía un juicio justo, correcto, para el pueblo de Israel. Creo que para que ella ocupase esta posición en el pueblo, evidentemente ella tenía mucha sabiduría. Amén, era una mujer sabia, una mujer que tenía discernimiento, porque era la que resolvía el problema. Había un problema entre vecinos, allí iban los vecinos a hablar con Débora, y ella, con su sabiduría, resolvía esos conflictos. Ahora, qué bueno es que nosotros también, hermanos, podamos tener eso en nuestra vida, ¿no? Tengamos ese juicio, ser juiciosos o establecer justicia. Amén. Dar el consejo justo, el consejo correcto. Por eso digo que el tener una opinión para todo no es ser consejero. Amén. Para poder dar ese consejo justo, necesitamos tener sí o sí sabiduría. Yo a veces escucho los programas de economía y uno es mejor que el otro. ¿Sí? Ustedes lo escuchan, no, porque lo que hay que hacer acá para bajar la inflación, para que aquello y lo otro. Uno no sabe con quién quedarse porque son de distintas posiciones, ¿no? Unos tiran para un lado, otros tiran, pero tienen una sabiduría. Ahora yo digo, si saben tanto, ¿por qué es que cada vez estamos peor? Mejor dicho, saben qué es lo que tienen que hacer si uno va un poco más profundo. Y evidentemente nosotros a veces pensamos que los que tenemos que ser beneficiados somos nosotros. Pero no nos damos cuenta que los que se benefician, bueno, ya me estoy metiendo en otro tema, ¿no? Pero digo, necesitamos tener un consejo justo, una palabra de sabiduría para poder aconsejar a aquellos que están pasándola mal. Y para ir terminando, otra característica. Sí, ya te... Jueces 4:9. Les comento, había dos momentos allá, estas son cosas, cuando estuvimos allí en aquella iglesia en Santiago, cuando iban a terminar de cantar las alabanzas querían seguir cantando. El pastor se iba a bajar de la plataforma y seguían cantando. Y después otro momento, era cuando decía, voy a terminar la prédica, no, y seguía un rato más. Pero bueno, yo no voy a seguir igual así. 4:9, no insista. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Fíjense, aquí lo que podemos ver es en la vida de Débora, ¿sí?, la habilidad en la guerra. Débora era una guerrera, ¿no? Por eso Barak la llevó. Y Débora fue clara. La gloria no va a ser tuya. Amén. Tenían la capacidad para la guerra. Y pensaba, ¿no?, como dice la palabra del Señor, a través del apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros estamos en una guerra, hermanos. No es que vos me digas, no, yo no quiero ser parte de esa guerra. Yo quiero ser neutral. No, estás en una guerra espiritual. Estás de un bando
o estás del otro, ¿no? Acá no hay, los neutrales van a perder. Nosotros tenemos que sumarnos al equipo vencedor, al equipo de Dios. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, que están operando, dice, en los aires. Así que, qué bueno es que nosotros podamos tener esta actitud de ser guerreros espirituales. Ahora, ¿cuáles son las características de un guerrero? En primer lugar, un guerrero es una persona que tiene la habilidad para conocer distintas estrategias de guerra, de batalla. Amén. Distintas estrategias para derribar a su enemigo. Dios le había dado a esta mujer la capacidad, la autoridad para ser oída por el pueblo y ser obedecida, porque el corazón de su gente estaba en ella confiado. Y así nosotros también en este tiempo, hermanos, tenemos que identificarnos con las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor para llevar cada una de esas necesidades delante del trono de Dios. Y para entender que si hay problemas, debemos resolverlos en lo espiritual, para que eso se manifieste en lo natural. Amén. Toda batalla que vos tengas, cuando tu esposo se enoja, no es tu esposo. O sea, cuando vos entendés la batalla espiritual, vos te das cuenta que cuando pasa algo no es tu esposo, no es tu hijo, no es tu esposa, no es tu suegra, no es tu compañero de trabajo, no es tu vecino, sino que vos entendés que hay un espíritu detrás que se está moviendo para generar conflicto, para generar problemas. Entonces vos no te vas a enojar con esa persona. Tu lucha va a ser contra el espíritu que está moviendo a esa persona. Amén. A veces uno pierde de vista esto. Y cuando vos perdés de vista que tu lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra las personas, vas a tener problemas. Vas a tener problemas en la iglesia, te vas a llevar mal con los hermanos, vas a tener problemas en tu trabajo, en tu familia. Pero quiero decirles que nosotros tenemos que tener esa capacidad, ¿no es cierto?, de conocer las distintas estrategias. También una guerrera debía saber qué armas entregarles a sus soldados. De acuerdo a la batalla eran las armas que debían utilizar. Y nosotros también en este tiempo necesitamos. Es por eso que compartimos siempre esta palabra, para entregarte armas, herramientas, para que vos puedas afrontar cada problema. Nosotros no estamos, yo no estoy todos los días con vos. Tu semana es larga. Tu pastor, tu hermano, tu hermana a veces no va a estar ahí al lado. Y vos tenés que tener las armas, las herramientas para batallar, para pelear, para resolver los problemas, hermanos. Nosotros no queremos aquí generar o fomentar hombres y mujeres dependientes del pastor o del liderazgo de la iglesia, sino que queremos brindar todas las herramientas, todas las armas para que cada uno pueda luchar en su batalla, en su propia batalla, la individual, la familiar, y que pueda tener victoria. Acá venimos para ser capacitados, para ser fortalecidos, para recibir herramientas, armas para salir luego y batallar nuestras propias batallas. Amén. Y qué bueno es que vos tengas en tus propias batallas, vos puedas tener tus propias victorias. Y que vos puedas gloriarte en el Señor. Porque algunos dependen de la oración del otro. Pero qué bueno, no me digas que no ha sido bueno cuando vos estuviste en un problema, te pusiste a orar y Dios te lo resolvió. Y vino la respuesta a la salida. No tuvo que venir otro y decirte, che, tenés que hacer esto, hacer aquello. A veces va a hacer falta. Pero qué lindo es cuando vos recibís de parte del Señor la manera de cómo salir adelante, ¿no? Decía al comenzar Jueces 5:7,
si lo podemos poner allí. Vemos tres cosas: el decaimiento de Israel, la determinación de Débora y su posición como madre de Israel. ¿Qué nos indica esta declaración de Débora? Israel decía estaba pasando la peor crisis y nada podía cambiar su situación hasta que... Y en esta noche me gustaría que aquí en esta parte, cuando dice hasta que yo, y acá que dice Débora, pero qué bueno es que cada uno en esta noche de nosotros podamos decir hasta que yo, Juan, Daniel, Pedro, Roberto, hasta que yo, Daniel, me levanté. En este caso, como padre de Israel, tendría que decir yo. Pero hasta que vos no te determines como lo hizo Débora, las cosas no van a ser distintas. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor.